Podcast Buenos para Nada, capítulo 2. Hola, Otro amor. domingo de hacer cosas sin guayabo. Increíble. No, mentira. Como todos los domingos. Como todos los Como domingos, todos los evidentemente. Hoy estamos con Jason Cavalier. Les presento a un conocido amigo muy cercano desde hace mucho tiempo. Uy, sí, ya cuánto. Me cortaba el pelo antes de pandemia. Hace más del 2019, Como 6 añitos. 6 añitos. Como Y hoy seis lo añitos. traemos a este podcast porque ha tenido un proceso, una chimba. Me ha contado sus infidencias, nos ha contado varias cosas del día de hoy. Y bueno, les presento también a Franco, su otro host. Host. Y perrito, cuéntame tu corazón en 2 palabras. No, mentiras, no. Uy. Lo No, mató, pero fue. ya empezó esto de serio. Bueno, ¿Qué hace Jason Cavalier? ¿qué hago? Sí. Actualmente tengo un emprendimiento ya formándose como empresa. Entonces son barberías, precisamente es eso. Se llaman Cavalier y ya llevamos 8 añitos dándole lora al tema. ¿Qué más cosas haces? En tus ratos libres que no estás ahí administrando y viendo los visajes de la barbería, ¿qué más haces? Barbería. Actualmente mi foco es el proyecto, pero pues por fuera nada, por fuera ahorita estoy como tratando de salir de un par de temas emocionales, entrenando, eh, viendo como más oportunidades de inversión, pues porque el tema de la barbería acá en Colombia ha cambiado mucho, entonces como que todo el tiempo estoy estudiando y como leyendo sobre temas ahí de economía y vainas, a ver dónde se puede llegar a invertir, como escudriñando un poco, siempre me ha gustado como mucho ese tema. Y ya, pero ahorita mi foco es barbería y como estudiar a ver qué más podemos hacer por fuera. Me está llamando mucho la atención el tema de traer cositas de China o cosas así, entonces estoy como aprendiendo porque no es un culo del tema. Ahora sí, y antes de, como claro, o sea, como que usted está dando a las barberías, lleva el resto de tiempo haciendo eso, y además está haciendo un montón de cosas, pero digamos, como antes de llegar como a ese resultado, ¿cómo fue el proceso? Bueno, digamos, ¿qué tantas cosas usted dijo, parce, un día se levantó y, puta, me voy a atrever a montar unas barberías y, parce, porque yo sé que emprender algo en Colombia es una cosa bien jodida y Es es un como usted, reto. exacto, entonces digamos, todo eso es como, más allá de llegar a ese emprendimiento, como usted, ¿en qué momento usted dijo, parce, me voy a atrever a hacer esto y me voy a atrever a lanzarme y dejarlo todo por el nada, güey? Parece que vean, yo tuve un cambio de vida. Yo crecí en un barrio que se llama La Estancia, entonces eso es bien al sur, eso es ahí cerquita a vos, ahí está Galicia y toda esta vaina. El perdón. Entonces yo crecí allá, digamos que gracias a Dios nunca me faltó nada, pero sí como que se vivieron etapas ahí duritas. ¿Está grabando? Sí. Sí, sí, está Sí, 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 grabando. está bueno. Tú sigue. Entonces, el proceso, uy, pucha, desde muy pelado he sido muy emprendedor, como que me ha gustado el tema de hacerme mi plata. Entonces, pues yo creo que parte inicial fue en el colegio. Entonces yo era el típico man que vendía gomitas, vendía gusanitos, pero entonces no era lo típico. Ok. Yo lo hacía a otro nivel. Entonces, cuando arranqué, yo soy siempre el que anota en un cuadernito, entonces esto vale tanto, cuánto le puedo sacar, esto vale tal. Entonces empecé a hacer cuentas y cogí unos gusanitos y dije, bueno, estos valen tan, los vendo a 100 pesos y empecé a, como a hacer cuentas y dije, listo, a la semana tengo tanto, al mes tanto, yo siempre como que voy revisando el tema más a futuro. Entonces, inicialmente empecé vendiendo solo, me fue muy bien. Luego vi que me estaba yendo tan bien que dije como no, necesito tener a alguien más que me ayude a vender porque me estoy quedando corto. Y lo empecé a escalar a un punto en el cual yo tenía vendedores como por ejemplo los quintos, los sextos, los séptimos, los octavos. Entonces yo en la mañana cogía gusanitos, los repartía en unas bolsas, le entregaba a cada uno de los chicos y ya. Y en la noche entonces cada uno me tenía, en la noche o en la tarde me tenían que dar
lo que habían vendido. Parece la primera vez que escucho a alguien que escala un negocio de gomas en el colegio, güey. Es que lo está diciendo que son gomitas. O ¿no? sea, Yo sé que fueron gomitas. Entonces ya los profesores me conocían y creo que ese tema incluso todavía se habla por allá porque en algún momento me encontré con un profesor y me decía como, oiga usted, y yo lo menciono acá. Entonces la escala fue muy bacana porque yo llegué a ganarme muy buena plata, o sea, muy buena plata era que yo me alcancé a sacar casi un salario mínimo vendiendo gomitas, En el colegio. estando en el colegio. Entonces ya llegaba al punto en el que los profesores decían, o sea, como la extorsión adentro del colegio. Como, usted está vendiendo y como venga que usted nos va a patrocinar hoy. Y pues me tocaba regalarla a todos, pero no, era bacano, o sea, se vio algo chévere porque fue como un arrancón de ver que, uy, en qué escala ya. Entonces, claro, yo iba al centro y yo primero compraba un tarrito. Y ya luego 2, 3, 4, y ya llegó un momento en el que yo tenía en el apartamento un montón de tarros que mi mamá me miraba y me decía, ¿usted qué va a hacer con todo eso? Entonces, tenía la bodega ya, güey. por ahí Empezó inicié. con el reciclaje. Por ahí inicié, eso me dio para mantener un perrito que tenía en esa época de pagar todo, entonces como que ahí le fui viendo como lo chévere que era tener el dinero, como de uno mismo producirlo y pues que de pronto en casa no me podían dar algunas cosas, entonces como el ir y buscar uno mismo producirlas, eso. Y parce, de ahí para allá, uy, pucha, yo he trabajado en de todo. De todo, de todo. Yo trabajé en la línea de emergencias de Bogotá, escuchando las locuras más locuras de lo que pasa acá en Bogotá, abortos, robos, violaciones, de todo. O sea, la línea de emergencia es un reto impresionante, es un reto de verdad muy loco. Yo, como que uno tiene acompañamiento de psicólogo y todo el tema ya, pero pues igual uno, pues yo emocionalmente soy, digamos que era como muy fuerte en ese aspecto, pero si ya uno se empezaba a soñar con temas o uno se levantaba, yo estaba durmiendo y mi pareja me decía que yo en la noche, línea de emergencias, ¿cuál es su emergencia? Uy, qué bueno. Si tiene una emergencia, llámenos. Y como que todos los protocolos, los códigos, porque usted lo llenan con todos los códigos que se saben los policías, entonces eso. Trabajé ya antes, trabajé con billeteras de Jamba como con cuero y toda esa huevonada. Sí, sí, sí. Entonces ellos tienen una vaina y era que si usted compra perfumes, como que le regalaban una billeterita o así. Entonces era como una empresa pequeña ahí en el Restrepo. Yo tenía como 15, 16 años y uno iba y hágala esa vaina. Todo el tiempo de pie, como 10, 12 horas de pie, pegando cueros y eso. Entonces yo me retiré porque llegó un punto en el que yo llegaba, iba a saludar a mi novia y cuando yo respiraba ya como que, uy, olía a boxer, porque a uno no le daba nada, y el que, digamos, que se quisiera sentar o algo, era, no producía igual. Entonces era muy peladito y estar de pie ahí dándole, hay otra experiencia chévere, como que eso lo va formando a uno, como que uno va viendo ahí el tema cómo funciona por fuera ese mundo laboral informal. ¿Qué más? Uy, pucha, es que de verdad que trabajé en Pero varias si quieres, hay que algo que me parece re chévere que usted dijo antes, o sea, me voy a volver resto. Y es como que usted empezó a camellar en pro de, o sea, en pro obviamente de hacer plata, pero también en pro de cuidar a sus perros, güey. Sí. Y eso me parece interesante porque, digamos, alguien, o sea, ¿cuántos años tenía ahí, güey? ¿14, 15 años? Uy, sí, por ahí 13 años. Por yo eso, creo, digamos, 13, alguien 14 como años. de esa edad, como esa conciencia de decir, parce, si quiero tener bien a mi perro, quiero comenzar a producir, pues, o sea, en función de hacer un montón de plata, sino en función de cuidar como a su mascota. Digamos, obviamente hay un proceso después de eso muy largo el que usted nos está contando, pero digamos, ahí me parece chévere como la responsabilidad de alguien de 13 años de decir, parce, tengo 13 años, pero yo quiero cuidar a mi perro, güey, y quiero darle eso me parece re interesante como... Lo que pasa, parce, es que también ahí está el tema que yo soy hijo único y con una madre cabeza de hogar. Entonces, mi mamá, en toda mi infancia, por los trabajos que tenía y demás, como que yo siempre estuve solo. Okay. Entonces, el tema era que como que uno mismo va desarrollando ese instinto de que uno tiene que hacer las vainas, como de solucionarse. Entonces, como que uno con ese, digamos, el tema del perro. Entonces, voy a tener un perro, pues yo ya sabía que mi mamá está en su mundo, está en sus vainas, sí o sí tenía que generar una fuente para poder hacer lo mío, para si yo quería darme un gusto con X o Y, entonces ya sabía que tenía que ahorrarlo, de que no sé,
a mí nunca se me olvida cuando me compré mi primer balón de baloncesto. Ahorré una cantidad de tiempo, monedas del colegio antes de que vendía gomitas. Entonces era como que esa vaina de que sabía que lo tenía que hacer por mi cuenta, como para alivianarle esa carga a mi mamá y no tener que cargarla con mis vainas de, venga, yo quiero tal cosa. No. Y siempre se dio como ese espacio. Mi mamá trabajaba en el centro, de hecho. Y yo, marica, desde chiquitico siempre como solo, pero por más en ese ambiente de barrio que se vivía, ya que en ese tiempo estábamos en limpieza social, falsos positivos, porque de mis vecinos fueron 2 falsos positivos, de la limpieza todos los días mataban gente, en la casa, mi casa era esquinera, entonces yo veía cómo mataban personas allá, personas acá, personas en la otra esquina, incluso alguna vez en la puerta de la casa mataron a alguien. Entonces, como que yo leía eso y por más cosas de que me decían en la casa era como, cuídese usted por su cuenta y más bien como que trate de hacer algo adicional por fuera y hágale. Severo, severo. Yo le tengo una pregunta, es ¿por qué ese paso como de estar emprendiendo en el colegio y pasar a trabajos tan duros y como con cargas emocionales tan pesadas, cargas laboral tan horrible? ¿Cómo fue ese tránsito ahí? La necesidad. La necesidad, La necesidad, padre. Sí, claro, acabé el colegio, entonces ya se acabó el negocio ahí, era, bueno, ¿y cómo hago plata por fuera? ¿Cómo es hacer la plata por fuera y demás? Entonces, cuando yo estaba pequeño, mi mamá me llevaba al centro. Entonces, una que otra vez, porque ya no le gustaba tanto el tema, pero entonces yo iba y yo veía como el comercio y toda esa cuestión, entonces empecé a ver como, bueno, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? Entonces, ese fue mi partida inicial ya vendía cosas, era como, ¿cómo puedo generar si ya no voy a estar en el colegio? Yo tuve un emprendimiento de joyas en acero quirúrgico, que es todo lo que se ponen las chicas de touch, manillitas, Sí. todo ese tipo de cosas. Me conseguí, mi mamá es de las que se mete allá en el centro y mejor dicho, hasta que encuentra proveedores y encontramos al man que bajaba el container de eso. Y una joya que acá pagaban, no sé, una joyita de esas que pagaban en 15.000, allá valía 2.000 pesos. Porque ellos le vendían al centro y en el centro vendían. Entonces nosotros, yo, o sea, yo fui como a esa fuente y de ahí arranqué. De ahí fue como el tema de, bueno, ya vendí unas cosas allá, ya no puedo salir a vender gusanitos por fuera. Entonces, ¿qué otra cosa se puede vender? Entonces era listo, las joyas. Y eso lo empecé a vender por Facebook, ¿de acuerdo? Entonces compré y hacía como inversiones en eso y iba vendiendo, pero pues no tenía el conocimiento. Entonces llevar un inventario adecuado, el tema de reinvertir y todo esto. O sea, como lo hacía, pero adivinando cómo era el proceso, si Sí, me hago aprendí en entender. el proceso, weón, como prueba y error. Sí, entonces digamos que o sea, no eran tampoco, no era algo tan bueno. Sí sacaba algo, pero no era tan bueno. Entonces ya llegó el tema de la universidad. Entonces, bueno, si usted va a estudiar, ¿qué va a hacer? Entonces el tema de buscar una fuente de ingresos más confiable. Entonces el tema de ya conseguir un trabajo y toda la cuestión. Pero digamos que el entrar a trabajos así fue a raíz de eso, de que se acabó la época de colegio donde vendía gusanito y todo, ya salga y mire, bueno, cómo más va a producir. Fue eso. Después de haber estado en trabajos así como la línea de emergencias y Jambal, Avon. No, sí, eran como empresas chiquitas que les van y les venden a ellos, pero pues obviamente la gente no sabe cuál es el proceso de producción de ese tipo de cosas. Pero sí, era hacer billeteras, trabajé de noche en bares, entonces era muy peladito y para esa época era muy flaquito, entonces me colocaban 2, 3 chaquetas adentro de un bar. No sé, sudé como un caballo allá adentro, escuché vallenato. Uy, Dios mío, escuché vallenato, hasta donde no más. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a preguntar? Pues veo que ha tenido trabajos difíciles que no corresponden con esa idea de emprender que tuvo en el colegio y que ahora, pues claramente hace 8 años, como que es tan fuerte y tan potente. Y que En- sigue ahí, weón, ¿no? sí, Pero era como la época de sembrar. Entonces era la época de trabajar, ahorrar y para independizarme. Entonces siempre, nunca vi un trabajo
como un apalancamiento, como de que me voy a quedar ahí y las semanas cotizadas y entonces tal, y jamás lo vi de esa manera, sino que lo vi sí para, listo, yo me gano tanto, entonces yo se da cuenta siempre sin importar lo que fuera que me ganaba menos y sacaba un pequeño ahorro, tan, tan, y siempre con eso ya entonces cogía y para ahorrar y tener algo que comprar o vender. Entonces siempre sí o sí he cogido y no sé, yo que le puedo sacar plata, pues pucha, un par de tenis. Yo ya sé que a mi primo le gustan esos tenis y yo ya sabía que los compraba en el centro más baratos y se los podía vender un poquito más caros, entonces ahorraba, iba, compraba, pum, se los vendía y ya. Pero entonces digamos que el proceso de estar en esos trabajos fue precisamente como el como para ahorrar y demás, para independizarme, pero nunca lo vi como para quedarme ahí. No, sí en un punto de mi vida, cuando trabajé en los bancos, porque trabajé con bancos después, no, eso fue una Pero locura. antes de que usted diga algo que me parece re chimba y es, parce, el tema de o sea, el tema de educación financiera es un tema jodido, digamos, para muchas personas, me incluyo Ujú. ahí, o sea, como que en ese tema de usted, todos esos trabajos que usted estuvo por necesidad, porque tocaba, pero igual estaba ahí, weón, dándole y se atrevía como a llevar eso, digamos, ese tema de educación financiera que usted, lo que usted dice, no pensar como en cotizar, quedarse, hacer, sino en guardar para invertir y hacer y construir. Entonces, Sí, digamos, eso nació mucho como de su mamá diciéndole a usted, o ya, digamos, como que fue algo muy autónomo y saliendo pues sí, de usted querer hacer las cosas, güey. sí. Y de aprender el proceso, porque, digamos, todo eso de hacer, de contabilidad, de llevar inventarios y todas esas huevonadas, debe ser, uno, debe ser un gallo, dos, aprender debe ser otro gallo. Y porque, claro, para tener un negocio, pues toca llevarlo así, pero digamos, todo eso del camino que usted fue aprendiendo, que obviamente es lo que usted se fue sembrando, Sí. y es llevarse, pues, digamos, cómo nació esa idea en usted, marica, quiero ahorrar para crear o generar o hacer. De gallo en gallo. De gallo en Uy, gallo, sí. parce, yo esa conversación la he tenido antes con amigos y es que no sé, como que yo siento que en algún punto, obviamente, digamos que las personas se van formando, pero yo siento que en mi caso, yo nací como con ese chipcito, porque yo fui viendo a mi mamá, pero mi mamá es de las personas que ya se apalanca en un trabajo y ella nunca ha visto como esa oportunidad de pronto de emprender por lo tedioso y por el riesgo que hay por fuera, ¿si me Claro. hago entender? O sea, siempre ha estado como en trabajos y ella eh, como que busca mucho esa estabilidad. El tema de emprender es la inestabilidad tan impresionante que usted tiene. Entonces ya siempre, obviamente, siendo madre cabeza de hogar, pues teniendo esa responsabilidad, no se podía poner a jugar. Entonces, yo creo que la ciencia cierta de lo que he pensado es de verla, o sea, como de que cuando yo la acompañaba al centro y cosas así, como que yo empecé a ver ese mundo del comercio, de ver cómo compraban, de cómo vendían. Entonces, en algún momento cosas como, es que uno no se imagina, pero los pequeños detalles para un niño pueden ser muy importantes. Y es, en algún momento yo la acompañé y se dañaron unos esferos. Y esos esferos tenían lucecitas y uno los sacaba, soplaba y salían burbujas. Y no los iban a vender porque se dañaron. Yo estaba muy peladito, era inquieto, entonces mi mamá me dijo como, tome, mire a ver si los puede arreglar y los vendemos y yo le puedo dar como una comisión de eso. Fue como, uff, pere, ¿cómo así? Y los cogí, los abrí, me di cuenta que era un contacto, los arreglé y fue como, listo, mami, entonces, ¿esto a cómo llega? Y no sé por qué, pero fue como esa curiosidad de, ah, bueno, estos llegan a 500 pesos y aquí se venden a como a 2000. Y yo, uff, a 2000, ¿cómo así? Entonces fue tan, tan, y yo listo. Y mi vaina en mi cabeza es que yo siempre empiezo, entonces, es una esfera. Y si vendo uno, ¿cuánto es? Y si vendo dos, ¿cuánto es? Y si vendo tres, cuatro, tal. Pero entonces, claro, el tema es que eso se volvió también en contra porque se volvió una exigencia mía desde peladito, donde yo mismo me dañaba con mis expectativas, de que Claro. entonces para un niño decir, no, yo vendo 20 esferos o maricas, así puede que al inicio, la primera semana de que yo llegue a un colegio y los muestre, tal, chévere, pero ya después se me volvió eso en contra, pero yo creo que más el tema era de estar viendo eso día a día del comercio, era mi mamá cómo metía en eso. Y a pesar de que mi mamá no me llevara siempre, las veces que yo iba y veía el tema de cómo se movía el dinero me llamó mucho la atención, pero nunca
nunca tuve a alguien que me dijera, mire, si usted ahorra, usted tal, vea, si usted invierte tal, no, nunca existió esa conciencia en casa, en el colegio, con amigos, nada, o sea, yo, yo sí, digamos que por eso digo que como que hay un chipcito con el que uno nace y uno como que va explorando, porque por el contrario, o sea, mi ambiente en el barrio era de ver a los pelados que todos consumían, varios de los pelados del salón con los que estudiaba, yo los veía cómo robaban, cómo se mataban por camisas, cómo negociaban con con esas cosas que robaban. Entonces llega un punto en el que uno dice como, uy, fue pucha, y o sea, como, ¿qué fue lo que hizo clic ahí para no estar allá? Y a ciencia cierta no, no sé qué es puntualmente, de pronto lo que te digo, de pronto ver el tema del dinero allá y eso, pero nunca existió en casa alguien que me dijera, mire, ahorre, mire, haga tal cosa, no, O sea, eso fue no, algo re autodidacta, weón. Como que sí, nació de. Sí, lo que usted dice, como ese clic que hizo en su vida y empezó. Pero, parce, yo tengo una pregunta, perdón, Pacho. Tengo una pregunta que me parece una chimba, como meterse un poco más y es como. Marica, usted me dice, su mamá como que obviamente ya no se podía poner a jugar porque pues igual madre cabeza de hogar, tenía que tener a su hijo, pues darle con qué comer, estudio y demás. sí. Bien, entonces ya que dijo cuando usted empezó ese camino de emprender, weón, porque ya lleva un rato, eso me parece re interesante, digamos, su mamá buscando siempre estabilidad y usted arriesgándose como a hacer lo suyo, weón. Pues de pronto su mamá no fue una figura como que le enseñara tal cual, pero sí lo educó con el ejemplo, ¿no? Como que eso de que ella también emprendía. ¿Emprendí en qué? No, no, no. No, 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 no. Ella siempre se lo rebuscaba. No, ella siempre ha estado en trabajos donde busca una estabilidad. De hecho, hasta ahorita es que ella está como soltando un poco ese tema, porque usted sabe que mantener trabajos muchas veces es aceptar tratos que no son tan chéveres y demás, y por lo menos en ese tipo de ambientes. Pero sí, yo creo que también como ejemplo de ella el tema de la disciplina. Uf, porque es la vieja más disciplinada de este mundo, es impresionante. O sea, mi mamá pasó de vender vainas en la pajarera y ahorita está trabajando con el Estado y le va muy bien. Entonces, el tema es que es una vieja que nunca ha parado de estudiar y demás, pero puntualmente con ella, sí, sí, no sé, a la gente romantiza mucho como su relación con los padres y en mi caso, siendo mi mami cabeza de hogar y demás, que lo que pensaría la gente que el niño consentido y tal, no, yo no tuve una buena relación con mi mami, o sea, sí, obviamente bien, todo el tema, pero nunca tuvimos como esa relación, conexión Ok. mamá-hijo de qué está pasando, su noviecita o qué está haciendo, tal vaina, no, digamos que ese espacio con ella no lo tuve. Obviamente no a mal ni nada de eso, pero es que mi mami estaba enfocada precisamente en sacarme adelante, si me hago Claro. entender, pero nunca tuve como esa relación y esa cercanía con mi mamá de pronto de, mami, quiero comprar tal cosa, mami, quiero emprender tal, o mami, si vendo estos gusanitos a este precio, ¿cuánto le puedo sacar? O algo así, no, eso sí ya fue como muy no sé, como por cuenta propia. Sí, obviamente debe existir el reflejo de verla a ella, como de cómo se esforzaba día a día y todo ese tema, pero nunca existió puntualmente como ese tipo de conversaciones y esa guía o decirle, mire, voy a hacer tal, no, 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 ya, y más grande, por lo menos grande, cuando yo ya decidí emprender en cosas como la barbería, yo ya no era un problema para ella, porque yo me fui muy joven de mi casa. Entonces, nunca existió de que mami voy a tal, no, no lo haga, o si lo haga, no, ya el 100% de las cosas que yo hacía dependían de mí económicamente y como no le afectaban a ella ni más, entonces ya fue en un momento de contarle, hice esto, tal cosa, pero nunca existió de pronto ese tema de que ella, sí, chévere, no, no, siempre ha sido como mostrarle ya cómo va la cosa y el resultado de pronto. Pero Ok. ya, no hemos sido tan cercanos, no. Obviamente sí ha estado ella ahí y toda la cuestión, pero sí, yo me fui a mi casa joven. Entonces, ahí fue como otra etapa chévere de mi vida. Digamos, ¿a qué edad se fue de la casa, weón? Yo me fui creo que sobre los 18 años. Marica, se fue re Sí, chiquito, sí. Sobre weón. los 18 años, 19 añitos, me fui de la casa.
De pronto en esa independencia, en esa autonomía es donde su merced saca como toda esa fuerza para soportar primero el proceso de pasar por varios trabajos no tan chéveres. Ah, Y ahí suma como algo emocional para volver a sacarla, para sacar y emprender con la barbería. un segundito. Uy, parce, respecto a eso, es que es como muy, si usted no lo hace por usted, puta, nadie lo va a hacer, o sea, yo me fui, por lo menos cuando yo me fui en mi casa, yo pasé de vivir en la estancia a vivir en Salitre. Entonces, puta, entender que uno podía salir después de las 8 de la noche, que había gente que iba a un parque a ver cuenteros, vainas así, o sea, para mí fue un clic, Claro. porque yo venía de un ambiente muy pesado, pero entonces cuando yo me fui de mi casa, yo me fui mal, y no por una embarrada o algo, sino pues por el tema de que mi relación con mi mamá no era buena. Y no era buena porque yo fuera consumidor o algo así, sino que mi mamá me crió de la forma como pensaba ella, entonces yo, ninguno daba el brazo a torcer, por así decirlo. Sí. Entonces habían cosas en las que uno de pronto ya es un poquito más racional y yo entendía que no estaba cometiendo un error y me paraba en eso y ya como que tenía el mismo carácter de ella, entonces chocábamos y llegó un punto donde nuestra relación fue muy mala y yo decidí irme de mi casa. Yo nunca he sido de tomar, de fumar, de tener malos hábitos y demás, que se pensaría que de pronto el que un hijo se vaya o algo es porque el man es mejor dicho, el man que se descarrió o lo que fuera. No, Sí. nada, nada, yo, gracias a Dios, nunca me pasó. Pero cuando yo me fui, yo pasé de vivir de Salitre a vivir en Terreros en San Mateo. Entonces eso es, o sea, yo estaba en la estancia, eso es más para el sur y es en una, casi ya al inicio de una loma y yo me fui sin trabajo. Entonces, digamos que yo creo que esa etapa, puntualmente eso que viví en ese periodo fue lo que me ayudó a formarme para lo que soy hoy en día, porque esa época sí fue dura. Uf, esa época fue puta. Esa época yo me fui a vivir a la casa de una ex suegra que siempre eternamente agradecido me dio un espacio, me dio una habitación allá. Entonces yo me fui como las imágenes que de Facebook del colchón en el piso Sí, 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 y ya. así. Entonces yo me fui de mi casa con mi ropa y mi colchón y ya. Entonces eso fue hasta chistoso porque yo me fui allá como si yo me hubiera robado eso. Entonces yo llegué allá a San Mateo sin absolutamente nada y mi colchón allá en el piso, conseguimos unas estivas pero con el tiempo, ¿no? Unas estivas y arranque de cero, pero pues sin trabajo ni nada, uf, eso fue un comer de mierda. Y ahí cómo comenzó, weón, o sea, usted se fue de su casa, se fue a ver allá con su colchón y su paz también, weón. Pero digamos, Uf, sí, hay personas que usted siente que de pronto le drenan su energía, como que usted lo amarran. sí, sí, sí. Entonces yo siento que de pronto en casa yo ya no estaba fluyendo, porque no, sí, o sea, como que ya en ese punto del conflicto que teníamos me sentía muy, ¿cuál sería el término? Como, pucha, como incapaz, no sé, Frustrado. no, sí, como que no podía hacer las cosas, como que no se me daba, como que era un inútil. Entonces me empecé a sentir muy así. Cuando yo me fui, como ese cambio de todo, así fuera por lo menos Salitre, muy lindo el ambiente, la gente y todo, pero ya como que respirar de no estar ahí en casa sí fue muy positivo en su momento y como que eso fue un punto de partida como de puta acá, o sea, ya decía, ya más bajo no se puede caer, ¿sí? O sea, O sea, ya acá es el ya cielo, de weón. acá cualquier cosa que yo haga, ya, o sea, ese es el fondo, yo sabía que cualquier cosa de ahí en adelante pues sí va a ser positivo, porque, marica, de estar en salita, pasar otra vez a San Mateo en una habitación con el colchón en el piso, la persona que me ayudó en su momento era una pareja que tenía, pero pues digamos que nos queríamos mucho, entonces fue como, no, sálgase de allá porque empezaron a pasar temas emocionales tan fuertes que eso ya es otro tema, pero pues digamos que, que ya empezó a entrar como algo que hoy en día se ve mucho, que es la depresión y demás, pero pues en su momento, hace cuántos años, pues era como,
no entendía qué era lo que estaba sintiendo. Estamos hablando de usted comenzó a evaluar qué tan positivo era como quedarse o no quedarse, y por eso cómo tomó esa decisión de, uno, de recibir el apoyo de su pareja, y que se fue allá, y lo que usted decía, como que empezó o sea, de ahí no hay más para dónde coger, sino hacia arriba, güey. Entonces ahí es como seguir como en ese proceso y ahí digamos, ya como empezó, güey, o sea, usted ya fuera de su casa, en la porra, pero con más paz y como estando un poco más tranquilo con usted, y ahí, de ahí para arriba, ¿cómo fue como ese proceso de... Lo primero, conseguir trabajos de mierda. Entonces, por lo menos fui a hacer el proceso para trabajar bueno, yo hice el proceso incluso para trabajar en McDonald's, ya acordándome, pero no lo pasé. No lo pasé, de lo que se lo perdieron, güey? intenté como dos, tres El buen veces. elemento. Lo intenté como dos, tres veces y no pasaba por X o Y factor. Pero no, de ahí en adelante fue conseguir trabajos de mierda. Estuve con lo que era la línea para sacar citas y eso, esta vaina de nueva EPS. Y uff, terrible. Ahí conocí cómo funcionaba esa vaina por detrás, las mentiras de toda esa vaina y todo el tema médico. Entonces, como feo. Y no me quedé, estuve haciendo las pruebas. Llegué justo como para el tema de una auditoría y vi cómo hacían las cosas y dije, no, chao, esta mierda no es para mí. Y ya. Y lo que yo les decía que tuve un cambio de vida fue porque yo conseguí un trabajo y yo era la persona que mostraba los apartamentos con una constructora que se llama Marval. Entonces yo llegaba a la persona, yo cogía y les mostraba el apartamento y mire, esto tiene tantos metros cuadrados, ¿sabes? Pero comercialmente yo siempre he sido muy bueno, siempre desde casa, de ver a mi mamá en el centro y demás. Entonces me armaba muy buenas estructuras de venta y empecé a ver que convencía a la gente y ya después de ver el que convencía empecé a ver qué pasaba detrás, porque yo lo puedo usted enamorar del proyecto, pero si usted no lo puede comprar. Sí. Entonces ya empecé a ver, bueno, cómo funciona, listo, entonces cómo es el tema de los subsidios, cuánto gana usted, que esto, tal. Y empecé como a aprender mucho del tema, pero entonces lo que yo les decía a ustedes de las expectativas, que eso es algo que uno tiene que quitarse, y es que mis expectativas era siempre el avanzar, avanzar, avanzar muy rápido. Era listo, yo veía que yo vendía y que yo le adelantaba el trabajo al asesor, y en algún punto fue como, no, voy a ir a pedir, entonces era asesor, y yo era muy peladito, pues obviamente me dijeron que no, pero era al ver cómo yo le hacía el trabajo al otro, y el otro se hacía plata conmigo, y yo, marica, yo para esa época me ganaba 350.000 pesos, como 300.000 pesos quincenales, porque Sí. trabajaba, creo que era viernes, sábado y domingo, si no estoy mal. Y era muy peladito, entonces no era contrato ni nada, sino que me ganaba eso. Y yo tuve una vez un tema que a mí me marcó y fue un día que yo fui a hacer mercado con mi expareja y esa frustración de usted no poder comprar absolutamente nada, de que está su vaina de el man proveedor y tal cosa y de que ella se quiera antojar de un chocolate y usted no tenía cómo comprarlo y en algún punto viví ese día haciendo mercado que no podía ni siquiera comprar lo básico, que era un arroz y unas lentejas y cuando fui a ver qué más hacer, como que esa vez me marcó porque me puse a chillar allá haciendo mercado y dije como no, puta, esto tiene que cambiar. Y, y esos angelitos que uno tiene en la vida, parce, vendiendo una vez en esa sala, llegó y se me acercó una señora que curiosamente yo tengo muy buena retentiva. Yo me acuerdo de rostros y yo tengo un tipo de memoria donde yo incluso me acuerdo de cosas de meses. O sea, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de cosas de memoria, pero yo me acuerdo de vainas incluso cuando yo estaba en la cuna. Yo tengo unas lagunas en las que yo le decía a mi mamá, mami, yo tenía una cobija de tal y tal y tal, y ella decía como imposible que ese pelado se acuerde de eso. Sí, bueno, Pero de cosas así, por lo menos yo no me acuerdo del rostro de esa persona, no me acuerdo ni bien de la forma de la persona. El caso fue que yo le mostré el apartamento y ella me dijo como, papito, ¿usted qué hace acá? ¿Usted por qué está haciendo esto, sí? Y me dijo como usted tiene una chispa muy bacana para vender y toda la cuestión, preséntese tal día en tal dirección que hay una convocatoria. marica, qué chido. Y ahí me cambió la vida, parce, ahí me cambió la vida, porque yo pasé de ganarme 300.000 pesos a entrar a trabajar con un banco
y pasar de ganarme 300 a ganarme de básico 1.800.000 con comisiones sin techo, que para una persona que viene de esa necesidad que yo tenía en su momento, que a usted le dijeran comisiones sin techo era, perro, yo me podía hacer mucha plata, mucha plata. Entonces, obviamente me salto el proceso, fue un proceso de un mes donde hacían pruebas, donde lo citaban a uno a una temporal, porque lo que era una temporal, y para esa convocatoria yo vi a más de 100 personas y eran, no me acuerdo, eran como 5 vacantes. Entonces usted empezaban a filtrar y para esa época la vaina era tan dura que pues yo no tenía ni cómo almorzar, weón. Entonces yo decía como listo, yo voy a la convocatoria, yo iba y me presentaba y esto también pues es un tema que se ve en las temporales y es que usted lo citan a las 9, lo atienden a las 12 y lo mandan a almorzar y después empieza usted en la tarde, entonces como que juegan con la necesidad de la persona y pues yo llegaba a veces, no sé, 8 de la mañana y esperando pues para acabar rápido, yo digo listo, me vuelvo a la casa y allá yo me desbaro por algo de comer. Pero era llegar y iba, bueno, váyanse a almorzar y fue puta, váyase a un parque o algo, espere el rato porque no tenía la plata y vuelva a presentarse y era matarse uno a uno. Entonces lo cogían a usted y usted por qué cree que necesita, y usted por qué tal y todas las pruebas, entonces véndame este esfero y tal, entonces, uy, fue muy conflictivo porque no, o sea, uno con la necesidad, entonces era como, puche, que yo veía personas que iban de traje y toda la cuestión y yo no tenía un par de zapatos, entonces iba como muy informal pero es que siempre como con las ganas de, juepucha, de que sí, yo sé que es para mí, y dele, y dele, y dele. Y por ahí en algún momento ya me dieron el visto bueno, me mandaron a tienda, no me decían si quedaba o no quedaba, sino decía vaya a punto y empiece a vender. Y eran tarjetas, entonces a mí me tocaba vender tarjetas de débito y crédito, las de Falabella. Yo estuve en tienda con Falabella. Entonces era el man que se acercaba y usted ya tiene una tarjeta Falabella y usted tal, si sabe que se puede ahorrar tanto y tal. Entonces me tocó ir allá. El día que me dijeron que me tocaba ir, me dijeron pantalón negro, zapatos y eso. Y el día que tocaba ir a comprar zapatos, porque de donde hijo de puta se iba a sacar plata. Entonces, no, marica, se me juntó todo con todo, estaba pasando por un proceso muy duro, entonces me tocó pedir prestado por todo lado, vecinos, conocidos, empezar a juntar para comprarme un par de zapatos. Entonces ese par de zapatos valió como 30.000 pesos. Y luego al otro día vaya con un par de zapatos nuevos a estar de pie, fue pucha, eran 10 12 horas. Bueno, uno llegaba más temprano, ¿no? Pero en tienda eran como 8 horas donde usted está de pie todo el puto día buscando clientes. Y marica, yo me imagino también eso, esa vaina que usted va ahí como, no, la tarjeta y la gente lo ignora. Y como, Y que era la primera vez vendiendo productos intangibles. Entonces, yo antes, por lo menos toda la vida, estuve que vendiendo maricaditas, que tenis, que balones, que bicicletas, que lo que fuera. Pero llegar a usted a vender una tarjeta, o sea, como sí, putas, o sea, arme una estructura para que usted le llame la atención a la persona. Entonces, lo primero fue aceptar el rechazo. Entonces, es como cuando usted lo llaman y, bueno, somos de tal empresa, no, pum, pero entonces ahora en persona. sí, Entonces, es decirle tarjeta Falabella, no, y ya todo el mundo estaba mamado de eso, entonces fue muy conflictivo. Pero nada, para reducir, como para ir resumirles ese proceso, porque ahí estuvo también un proceso como medio denso. El caso fue que me resulté quedando con ese trabajo. Entonces ahí tuve un cambio de vida. Yo pasé de ganarme 300.000 pesos allá a ganarme 2,5, 3 millones de pesos. Entonces fue un clic. claro. Fue un clic muy grande. O sea, ahí fue el paso. O sea, ese fue el momento donde a mí mi vida me cambió. Pero lo que pasa es que muchas personas en ese momento lo que hacen es que empiezan a ganar más y de una vez gastan más. Y entonces me compro, hago y no, yo me la viví como si yo me siguiera ganando los mismos 300.000 pesos. Obviamente, digamos que para hacer mercado, cosas así, ya cambiaron muchas cosas, pero yo seguí, en mi cabeza, yo seguía pensando que yo me ganaba, o sea, lo menos. Y ahí fue donde yo ya pude ahorrar y toda la cuestión. Yo estuve con el banco 1 año y 6 meses y en ese año y 6 meses yo subí 2 categorías.
dos categorías que habían personas que se demoraban 6 7 años en subirlas, yo las subí en ese añito pasado. Yo pasé al banco directamente a los 3 meses. Viví un proceso muy rápido. Marica, esas categorías, ¿cómo funcionan? O sea, como de categorías de ventas, usted va haciendo como de nivel y va cambiando las... Usted tiene una meta semanal, entonces como era sin techo, usted le decían, si usted vende una 18 tarjetas, se las pagamos a 15.000. Ok. Pero si usted vende, no sé, de la 23 en adelante, se la pagamos a 25.000. Entonces, usted tiene un cumplimiento. Entonces, el cumplimiento al 100% era 22 tarjetas, ¿sí? Entonces, yo empecé a tener un cumplimiento del 200%, del ciento y tanto por ciento. Cada mes estuve. Entonces, para usted aumentar de categoría, usted los últimos, no sé cuántos meses eran, asumo que 3 4 meses, si usted estuvo a más del 100%, usted aumenta de categoría. Bueno. Pero pues yo llegué con hambre. Literal, güey. Literal, yo llegué con hambre mientras que esos huevones estaban recostados en una baranda esperando a que les llegaran clientes, yo no paraba. Yo llegué a moverme por todo lado, a buscar clientes. Hay muchas mañas que uno aprende adentro de un banco, llegué a aprenderlas todas, a perfilar, a entender cómo funciona, cómo es todo este tema. Pero entonces yo llegué a hacerme semanas de 40 50 tarjetas. Bueno, o sea, yo me hacía el cumplimiento de 2 personas. Entonces habían 2 3 personas en tienda donde que llevábamos muy buenas estadísticas ahí y nos iba muy bien y yo empecé a aumentar. Obviamente el que usted lo vean en entidades así tampoco es tan bueno. O sea, subir es chévere, pero siempre está que el recomendado de Pepito, que Claro. recomienda. Entonces, yo me retiré. Lo que yo les decía ahorita de que en algún momento sí me apalanqué fue ahí, porque yo empecé a aumentar de categoría y yo dije, puta, esto es lo mío. Y yo ya me veía como gerente de un banco, Ok. porque yo dije, estoy aumentando tal, tenía el conocimiento, empecé a estudiar una administración de empresas para ya poder subir de cargos, pero a mí en el banco me hicieron una jugada súper fea y yo pasé de estar en una de las mejores tiendas de Bogotá, que era Centro Mayor, y me mandaron a Calima. Calima hace 9 10 años, eso era un moridero, Sí. no entraba nadie. No, eso fue una vaina terrible. Entonces a mí me dijeron que yo pasaba a hacer el proceso para ser jefe de tienda o como jefe comercial, que para un peladito de mi edad eso era como, "Uy, puta". Pero lo que hicieron fue hacerme una jugada ahí fea y yo pasé de ganarme muy buena plata, no a ganarme el básico porque ahí no había cómo. Y ya, de ahí nació la vaina de realmente volver con el chip, de independizarme y no aceptar ese tipo de cosas. Ahí fue donde yo dije, no, marica, yo en ese año y medio me fue tan bien que yo me había comprado un carro ya. Ah, Yo me compré un carro, pero yo igual lo hice como inversión, porque fue un carro que yo compré como en 21 millones y en el comercio estaba como en 26 27 millones. Entonces yo lo compré como inversión porque yo sabía que cuando lo iba a vender, pues le le iba a ganaba. sacar plata. Entonces para esa época yo me había comprado el carro, eh, en el tema de la universidad y eso, como que cuando estuve trabajando, yo trabajé de noche 3 años. Trabajé en hotelería 3 años, que eso también fue un comer de mierda porque trabajar de noche, ese mundo lo acaba uno demasiado. Claro. Entonces, para esa época me había comprado una moto. Entonces, yo estaba en el banco, me pasó eso y dije, tengo el carro, tengo la moto. Y dije, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a seguir con esto, no voy a continuar con el banco porque no, ya no me estaba ganando lo mismo y era un esfuerzo mayor el estar ahí en ese home center de Calima, eso era terrible. Entonces yo dije, no, nada, ya voy a independizarme. No sabía con qué. Y ahí es donde de pronto está la pregunta de por qué la barbería. Sí, ¿dónde sale, Y, güey? Ahí es donde donde usted cómo se atrevió a, o sea, usted estudió para ser barber y... y no, todo el mundo pensaría que ahí hay una historia detrás súper linda, donde no sé, algo pasó. No, nada. Un amigo, Luchito compró una peluquería con la novia, con la esposa. Y él se compró un compañero del banco, se compró una peluquería por allá en un barrio, mejor dicho, barrio. No me acuerdo ni cómo se llamaba esa vaina.
Y, y en algún momento me dijo, Jay, cómpremela. Cómprela, man, que no sé qué, usted tiene como esa chispa y tal, y mientras que usted trabaja acá, usted pone a alguien allá y no sé qué. Y yo dije, bueno, hasta de pronto sí. Y fui a verla, y era una peluquería de barrio, pero cuando la vi, yo dije, no, esta mierda no es lo que yo quiero. Pero me llamó la atención el negocio, porque volvimos a lo mismo de cuando yo compraba gomitas y eso. ¿Cuánto vale un corte? ¿Y usted cuánto paga? ¿Y usted cuánto recibe? O sea que si usted hace un corte y si hace dos y si hace tres y empecé a hacer cuentas. Yo vivía en San Mateo y en San Mateo hay una barbería que se llama Purple. Entonces fui allá y yo siempre me cortaba el cabello con una señora, la típica señora y tal, y antes a usted le decían, mejor dicho, no existía la barbería como tal. Sí. Entonces yo iba donde la señora y la señora me subía la base hasta acá, y no, eso me hacía el peor corte de la vida, pero yo era el más feliz con mi corte de mierda. Y en algún momento yo dije, voy a ir a una barbería. Entonces fui a una barbería y fui a esa allá en San Mateo y me atendió un chico. Y yo, bueno, entonces yo empecé a hablar con él. ¿Cuánto vale un corte y tal? Entonces me empezó a explicar el tema, cómo funcionaba y mientras él me iba cortando, yo iba haciendo cuentas. Entonces, lo que a mí me hizo tomar la decisión en ese momento fue económico, que es lo peor que uno puede hacer porque uno no puede tomar decisiones basadas en emociones. Y mi emoción en ese momento fue el tema económico de ver, ¡wow, puta! Claro. Entonces, yo ese día me enteré que esa barbería por día podía llegar a vender hasta 500.000 pesos allá. Entonces, 1.000.000 de pesos y al dueño le quedaban 500.000 pesos. Yo dije, ¿cómo hijo de puta es que una barbería puede vender eso? O sea, yo decía, ¿cómo así? O sea, que un día malo que a él le queden tanto va a ser esto. O sea, que cada 2 días, cada 3 días, yo volvía y hacía ese ejercicio en la cabeza. Yo dije, no, hijo de puta, me voy a montar una barbería. Ya. Pero a mí siempre me ha pasado que es que yo me pongo la vara muy alta. Entonces, empecé a ver cómo funcionaba la barbería y demás. Entonces dije, bueno, por lo menos usted, ¿cuánto piensa que vale una silla de un Vale, barbero? por ahí 500 lucas. Listo. ¿Usted cuánto piensa que vale una silla? 800. Listo. No. Una buena silla para barbería en su momento, digamos, cuando yo arranqué, valían 3 millones de pesos. Quieto, Parce, weón. no. Entonces, sí, dos y tanto, 3 millones de pesos. Las sillas Salas. que acá solo tenían, mejor dicho. Entonces usted dígale a un huevón que venía de ganarse 300.000 pesos, 600 al mes, que una silla de barbería podía llegar a valer eso. Pues digamos que cada quien lo que haría es vivir el proceso, ¿no? Comprarse una silla de 200.000 pesos, montar una barbería pequeña y empezar a arrancar. Yo la empecé a pensar muy alta. Yo de hecho por ahí tengo una agendita y empecé. Siempre las personas que han estado cerca mío y ha sido algo bonito y es que el tema de que todo el mundo percibe que todo lo que yo me visualizo lo materializo. Entonces me he dado ese poder de creer en eso y empecé a ver barberías muy bonitas acá y dije, yo quiero esas sillas, yo quiero ese piso, yo quiero tal y me empecé a visualizar. Yo veía en casa que mi mamá leía estos libros del secreto, la ley de atracción y todo, y para mí, pelado, era la burla, era ver a mi mamá con sus cuadritos y demás allá en la habitación. Sus vision boards Y yo decía, ahí. mami, pero ¿qué es esa bobada? Y me decía, haga el suyo, y yo me reía y yo no. Y cuando yo empecé a ver que mi mami materializaba las cosas que se planteaba ahí y ella se escribía en el espejo y todavía lo hace, que es muy lindo, es soy próspera, soy abundante, soy tal. Entonces me empecé a meter eso en la cabeza y dije, voy a tener una barbería así, así. Empecé a escudriñar mucho hasta que llegué a una persona que traía las sillas directamente de China y yo pasé, esas sillas acá en Colombia valían 3,5 millones, 3 millones de pesos con una marca que era la única que las traía en ese momento. Hoy en día todo es mucho más fácil, pero hace 10 años arrancar una mierda así era, Claro. pero yo pasé de pagar sillas, yo siempre he sido muy, o sea, el que más que
voy y pregunto, no me importa irme un día a preguntar en 50 locales y yo me ahorro 500 pesos, lo hago. Eso a raíz de una experiencia de niño, cuando pasamos por un muy mal momento, entonces como que 100 pesos eran la diferencia. Yo me voy a volver un poquito, yo tuve una época con mi mami donde no teníamos como que comparar, que la dieta diaria se volvieron menudencias. Entonces era comprar una bolsa de menudencias para el día o cosas así. Entonces era arroz con menudencias o sopa de menudencias. Entonces mi mamá me decía como tome y yo me recorría el barrio del lado y el otro para ver dónde me ahorraba y era incluso 100 pesos y yo me devolvía hasta el otro barrio hasta que en algún punto me veían y decía como ¿en cuánto se la están vendiendo allá? No, 900, allá valía 1000 pesos y les daba pesar y me decían como no, se lo dejo en eso. Y como que con esa vaina más adelante fue lo mismo, entonces yo empecé a recatar y a mirar, bueno, venga, ¿cuánto vale la silla acá? ¿Cuánto vale acá? Y yo pasé de pagar unas sillas, no sé, que valían 3 y tanto, a pagarlas como en 2 millones de pesos. Claro, weón. Entonces me empecé a dejar guiar por las emociones, pedí las sillas y ahí empezó todo este proceso. Todo ese proceso, porque por lo menos hay muchas cosas que la gente cuando va a emprender no tienen en su cabeza y es el tema de coger un local. A mí nadie me arrendaba, weón. Yo no sabía Ya. qué era tener un fiador, un codeudor, yo no sabía que uno tenía que demostrar ingresos, nada. Entonces, ahí arrancó todo este tema porque yo llegué con las sillas, me llegaron a Colombia después de casi 3 meses. Yo cometí el error de por emociones renunciar a mi trabajo y quedarme con mis sillas y lo único que hice fue llenarle una sala de un apartamento con un montón de cajas donde yo no tenía cómo arrancar, nadie me soltaba un local. Sí. Entonces yo, el día, el día exacto en el que yo dije renuncio a tener una barbería porque nadie me arrienda, porque llevo 3 meses buscando local, porque solo me han humillado diciéndome que eso es un sueño de un niño y que no me arriendan así yo ya hubiera conseguido personas que me hacían el favor y todo. El día que yo dije yo renuncio a eso, fue el día que a mí me llamaron y me dijeron, Jason, salió aprobado el local. Entonces para mí fue como, uff, puta, no se dé por vencido, mire que hay luz. Yo tengo los videos, tengo todo de cuando me entregaron el local, después de tanto joder y joder que quería un local, el día que me entregaron las llaves y yo llegué y yo dije, ¿y ahora qué putas hago? Entonces ya Marica. digamos que ahí esa es Ya la esa es otra la parte, historia, güey. pero la arrancada fue así, uff, marica. Oye, Pero, parce, yo siento que esta es la perfecta historia de atreverse a probar cosas, güey. No, muy De claro. literalmente no ser bueno para nada, pero atreverse a probar un montón de huevonadas de marica de todo, güey. O sea, es que básicamente usted le ha jalado a todo, marica. A mí sí me queda como algo. Yo lo he escuchado muchas veces el darle manejo y se la montó con el darle manejo. Porque me parece una frase que, pues claro, ustedes todo el tiempo toca hacer algo, listo, le vamos a dar manejo y empieza a crear estrategia para hacer las cosas. ¿Cómo le dio manejo en todas esas cosas que le pasaron a las emociones? Como a sentirse de un día como frustrado y al otro día, listo, con esperanza de empezar una vuelta y al otro día sentirse de otra manera. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo la logra con todas las cosas que le tocaba hacer y afrontar? ¿Cómo la logra también, cómo mantenerse? Pues también recordando que nos contabas que en un momento sentías como depresión, Claro, y mantenerse motivado en ese motivado, camino, weón, con esperanza, como que con es como, fe, uff, parce. uff, parce, no sentir. no sentir, le tocó Sí, bloquearse. sí, no sentir. Sí, parce, yo cometí ese error. En su momento fue un acierto, pero que ahorita pasados los años ya me pasó factura. Pero en su momento fue no sentir. Yo no me permití sentir. Entonces, por lo menos cuando yo arranqué con mi proyecto, yo me quedaba, bueno, en ese momento yo tenía una pareja, que fue con la persona que arranqué ese proyecto. Igual en su momento ella fue como una guía emocional, pero como que ella antes trataba de sacarme las cosas, porque yo no trataba de no soltar las vainas, como que yo me quedaba muy con ello, porque por lo menos cuando yo arranqué, yo me quedaba chillando en la barbería y yo decía, jue puta, ¿qué hice con mi vida? Pero La ¿por qué? Porque cagué, no llegaba no gente. llegaba gente y demás, pero digamos que para no devolvernos, no irnos hasta acá, en su proceso fue no sentir, parce, fue bloquear todas esas emociones.
fue llenarme de sí, 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 y como cerrar un poco como esa frustración y todo lo que pasaba, pero fue no sentir, no sentir, no sentir, porque en el momento donde yo me hubiera permitido sentir, paila, todo se hubiera colapsado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo ya tengo 31 años, entonces yo arranqué con mi proyecto a los 23 años, 23, sí, como 23 años. Y esa vaina que llaman la crisis de los 30, para mí la depresión, para mí toda esa mierda era una burla. Yo era de los que decía: "Oh, usted está deprimido, usted es un débil, usted es un frágil, blandito". Y eh, después de que pasé por un proceso muy fuerte con todo este tema de las barberías y tuve un negocio mal hecho y muchas cosas que tú ya sabes, llegó el momento en el que todo estaba en orden, como que todo estaba en sintonía, donde mi relación con mi mamá estaba bien, con mi pareja de mi momento estaba bien, económicamente estaba bien, el negocio estaba andando y todo, que fue el momento donde yo me permití sentir y me permití ver qué era lo que había pasado antes. Y cuando yo me permití sentir fue donde, ¡puf! Uf, qué fuerte, güey. Chao, chao, llegó todo. Entonces ahí fue fuertecito porque fue el enfrentarme a algo donde era el como no tener, o sea, no sé, weón, era raro, era tenerlo todo pero sentirme vacío. Sí, como que usted sabe que usted está ahí, pero no está. O sea, como que alrededor todo está bien, pero usted no está bien, Entonces güey. yo no entendía porque yo decía: "Jue puta, o sea, porque ahorita que todo está bien, parce, o sea, porque ahorita que mi mamá está bien, que todos estamos bien, ¿por qué puta me pasa eso ahorita?". Entonces, mi pareja de ese momento fue un pilar. Fue esta vieja me escuchaba y yo simplemente me recostaba en las piernas de ella y chille y chille. Y yo decía: "¿Qué me pasa? O sea, todo está bien, weón. O sea, ya los negocios están andando, ya". Yo decía: "Si yo quiero por lo menos algo que pasaba antes, que ir a un corral, ir a un KFC era un lujo". O sea, puta, yo ahorraba para ir allá, celebrar un cumpleaños, una fiesta. Y yo decía: "Ahora que me puedo dar la oportunidad de comer, si me quiero comprar un par de tenis, si quiero salir, si quiero, porque ahorita me estoy sintiendo así". Entonces, cuando me permití sentir, fue donde, uff, parce, fue un punto de colapso ahí como fuerte la vaina. Yo siento que esta entrevista fue como un viaje emocional Sí, güey, uf, parce, pues un Jordi emocional muy hijo de puta, güey. y si quisiera saber cómo momento que, claro, donde está todo estable, entonces ya puedes descansar como en las emociones de no sentir y las sientes como las sacaste adelante, porque lo dices ya han pasado, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, digamos, ya como para cerrar este capítulo, porque ya estamos con él, es como, marica, ¿usted cómo ahora está lidiando con, o Sí. sea, como que todo estaba bien, usted no estaba bien, y ahora es, ¿cómo está llegando usted a, marica, ya el negocio de su familia, la gente que usted quiere, y ahora es usted cómo enfocarse en usted, güey? Sí. Ahora, ¿cómo le está haciendo? Em, Llegó un punto muy crítico donde yo ya no le veía sentido al vivir, a seguir, porque sentía que ya había cumplido un propósito. Entonces llegó un punto en el que yo ya no me levantaba de la cama, yo ya me quedaba todo el día acostado y ya existió ese punto de quiebre donde ya se preocuparon las personas y fui por primera vez a un psicólogo. Ok. Entonces ahí se resuelve, ahí está todo. Ahí está todo, Sí, ahí ahí está es todo. como al final vayan a terapia, Ahí amigos. está todo. Este marica, él estuvo como al final de mi anterior relación, donde él vivió como también esos colapsos que tuve del no saber cómo tomar decisiones. Yo tenía un apego emocional muy fuerte y toda la cuestión. Entonces este güey también fue un pilar muy bonito en ese momento, porque cuando él llegó a la barbería, yo todavía cortaba. Ah, bueno, es que, uy, ese es otro Es tema. la otra Uy, época. ese es otro tema porque yo abrí la barbería, yo no sabía cortar, casi cierro, me tocó aprender a cortar. No, marica, eso es otro capítulo, pero digamos que todo el tema es la responsabilidad emocional, con que uno de man, uno le plantan un chip donde usted es el man proveedor, donde usted trabaje, usted no sienta,
usted tal, entonces, como para retomar el tema es, parce, la importancia de no solo el permitirse sentir, porque como uno se permite sentir, uno no tiene una guía, entonces uno va como un bruto, o sea, uno va como los caballos así, entonces uno no sabe cómo afrontar todo ese tipo de cosas. Entonces fue encontrar en su momento, aceptar el tema de un psicólogo, que yo siempre vi el psicólogo como que era para personas enfermitas. Entonces yo percibía al psicólogo como el psiquiatra, que igual el psiquiatra no está mal, pero entonces lo percibía como, para si usted va al psicólogo cuando usted ya está loco, cuando usted tal cosa. Y yo era muy man de jueputa, usted está triste, usted es un gay, usted tal cosa, y tal, o sea, como que, y pensaba de una forma muy diferente. Entonces fue como reestructurar todo lo que pasaba en mi cabeza y darle valor al sentir, a que por lo menos cuando yo arranqué mi primer terapia, eso es eso es como una cajita, ¿no? Entonces usted ve esa cajita y puede que esa cajita tenga sus huequitos y tal y eso, pero pues igual la cajita está y mela, Sí, ahí usted sí. está. Y cuando yo abrí esa hijo de puta caja, no, no, eso. Se destapó. Pero digamos que fue muy lindo porque ahí empecé a entender por qué me sentía de esa manera, eh, por qué no debía sentirme de esa manera, que sí, que no. Entonces, digamos que, parce, más allá de todo el tema económico y todo eso, el factor emocional es que uno se deja de lado, uno no se permite sentir, uno no sabe cómo llevar sus emociones, uno no tiene una responsabilidad emocional y precisamente eso es lo que permite, o sea, al no estar bien parado emocionalmente, uno permite muchas vainas en su vida, weón. Entonces, desde parejas, desde comportamientos de conocidos, amigos, familiares, muchas huevonadas, muchas huevonadas. Entonces, el tener un psicólogo en su momento a mi lado fue lo que cambió todo. Como disparar, o sea, marica, otra vez una buena de atreverse a ir a terapia teniendo esas, como esos, se me olvidó la palabra, como esas predisposiciones, como preconcepciones Sí, antes de Prejuicios. eso, como esos prejuicios, yo buscaba sí, la palabra más Pues, complicada, güey. a mí me parece que, que es muy valiente, como, claro, su merced toda atreviéndose un montón de cosas, haciendo cosas, y incluso no haciéndolas, como que evito ir al psicólogo, evito sus emociones, que es hacer algo. Al final toma también la decisión de vencerse o quitarse prejuicios. O sea, Marica, es y hacer, literalmente es hacer. como deconstruirse, güey, en sí. un montón de cosas y, y aprender, güey. Entonces, marica, gracias. Gracias por este viaje Increíble. emocional, güey. De verdad, qué chimba de segundo capítulo, güey. O sea, Sí, de verdad, qué chimba. gracias, perro. Gracias, güey. Negro lindo. Bueno, segundo capítulo, amigos. Ya Vayan, saben, vayan vayan a a terapia. Cavalier. No, Y y vayan vayan a a Cavalier. Cavalier. Ah, bueno, Allá sí, se esperan. todos súper invitados. Cavalier-barbería en redes sociales, allá súper invitados. Es un proyecto con mucho amor. Ustedes, esas paredes, no se imaginan el amor que tiene inyectado. Es un proyecto bien bonito. So, vamos.